Reciban nuestro saludo al iniciar la octava actividad orientadora de la asignatura Clínica 2, en la que estudiaremos los síndromes motores del sistema nervioso, el síndrome convulsivo y el síndrome cerebeloso. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de rememorar las principales vías motoras que intervienen en las actividades motora voluntaria e involuntaria, identificar los principales síntomas y signos que caracterizan a los síndromes motores, relacionar las características clínicas de estos síndromes con la localización topográfica de la lesión que provoca los mismos, identificar la sindromogénesis y la sindromografía de los síndromes cerebeloso y el síndrome convulsivo, seleccionar los exámenes imagenológicos que se utilizan en el diagnóstico de estos síndromes. Como recordarán, de los estudios de morfofisiología humana 2, los circuitos neurales del encéfalo y la médula espinal coordinan todos los movimientos voluntarios e involuntarios. De esta manera, existen dos vías motoras, la voluntaria o piramidal y la involuntaria o extrapiramidal. Los impulsos nerviosos que generan los movimientos voluntarios se propagan desde la corteza cerebral hasta las motoneuronas inferiores por medio de la vía motora directa o piramidal. Las áreas de la corteza cerebral que contienen los cuerpos piramidales grandes de la primera neurona o motoneurona superior son el área motora primaria en el giro precentral y el área premotora. Los axones de estas motoneuronas descienden a través de la cápsula interna del cerebro y en el bulbo forman dos prominencias centrales conocidas como pirámides. En el bulbo, cerca del 90%, se cruzan al lado opuesto o contralateral. El otro 10% restante desciende del mismo lado y luego se decusa a nivel de la médula espinal, donde hace sinapsis con la segunda neurona motora o motoneuronas inferiores. Por lo que debes tener presente que la corteza cerebral derecha controla los músculos del lado izquierdo del cuerpo y la corteza izquierda los del lado derecho. La vía motora voluntaria está compuesta por dos haces, el córtico espinal, que puede ser lateral y anterior, y el córtico nuclear. El tracto córtico nuclear conduce impulsos nerviosos desde la corteza motora hasta los músculos esqueléticos de la cabeza y el cuello para coordinar movimientos voluntarios precisos. Suministran aferencias a las motoneuronas inferiores de la mayor parte de los núcleos de los nervios craneales, que controlan los movimientos de los ojos, la lengua y cuello, la masticación, la expresión facial y el habla. El tracto córtico-espinal lateral conduce los impulsos nerviosos provenientes de la corteza motora a los músculos esqueléticos contralaterales que realizan movimientos precisos y voluntarios de los miembros, manos y pies. El córtico espinal anterior conduce los impulsos provenientes de la corteza motora a los músculos esqueléticos contralaterales que realizan los movimientos del esqueleto axial. Una vez que hemos recordado las principales consideraciones morfofisiológicas de las vías motoras, cabe preguntarnos qué sucede cuando se afecta una de ellas. Pues la respuesta es sencilla: se producen parálisis musculares, alteraciones del tono y de la motilidad refleja que forman parte del síndrome hemipléjico que estudiaremos en la actividad de hoy. El síndrome hemipléjico consiste en la pérdida de la motilidad voluntaria total o parcial respectivamente en una mitad del cuerpo. Según el lado paralizado, se designará como hemiplegia derecha o izquierda. En el síndrome hemipléjico, de forma completa, el trastorno motor compromete los territorios del facial, el miembro superior y el miembro inferior del lado afectado, por lo que en caso de hemiplegia se denomina facio-brachiocrural. En otros casos predomina una de las regiones y entonces se dice que es brachial o crural. La hemiplegia puede instalarse de forma súbita o gradual. En el primer caso, se acompaña de coma y se produce el llamado ictus apoplético.
Si el inicio es gradual, el cuadro puede estar precedido por pródromos tales como mareos, vértigos, cefaleas, parestesias, trastornos del sueño y cambios de conducta. La hemiplegia puede reconocerse asociada a 3 cuadros de características semiológicas diferentes: la hemiplegia en el paciente en coma, la hemiplegia espástica y la hemiplegia flácida. Cuando el paciente se halla en coma, se pueden observar las siguientes características al examen físico. En la región de la cabeza encontrará la fase asimétrica por mayor amplitud del lado paralizado, con elevación de la mejilla en cada expiración, como consecuencia de la parálisis del músculo bucinador de ese lado, lo que se conoce con el nombre de facie de fumador de pipa. La cabeza presenta desviación, y hay desviación también de los ojos hacia el lado de la lesión, o sea, contraria al lado paralizado. Para corroborar lo anteriormente expuesto, se realiza la maniobra conocida con el nombre de Pierre-Marifoy, en la que al presionar con energía el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula para comprimir el nervio facial, solo se contrae la musculatura del lado sano de la cara y la otra mitad queda inmóvil. Continuando el examen físico en la misma región, podrás evidenciar la presencia de miosis del lado paralizado por compromiso de las fibras del simpático, y es frecuente la ausencia del reflejo córneo-palpebral del lado de la parálisis por compromiso del nervio facial. Al nivel de los miembros, las alteraciones que podemos encontrar serán: al elevar los mismos sobre el plano de la cama y dejarlos caer, lo hacen más abruptamente los miembros del lado paralizado, utilizando para ello las maniobras de Mengassini y Barré que fueron estudiadas durante la clase práctica. Al explorar los reflejos osteotendinosos, observarás arreflexia o hiporreflexia del lado paralizado. En el caso de los reflejos cutáneos mucosos, aparece el signo de Babinski ya estudiado en clases anteriores, y los reflejos cutáneos abdominales y cremasteriano estarán abolidos en el lado paralizado. La hemiplegia suele adoptar como etapas sucesivas la forma flácida, espástica y larvada. La forma flácida se caracteriza por hemiplegia facio-brachiocrural con hipotonía muscular o flacidez. Hay parálisis de la hemicara por compromiso del facial inferior. En el facial superior, el compromiso es mucho menos significativo porque recibe fibras de ambos hemisferios cerebrales. El paciente ocluye el ojo del lado paralizado con fuerza mucho menor que el del lado sano. El paciente no puede abrir u ocluir el ojo del lado afecto de manera aislada. La punta de la lengua se encuentra desviada hacia el lado paralizado. En el lado paralizado están abolidos los reflejos cutáneos abdominales y osteotendinosos. En el lado paralizado encontrarás signo de Babinski. De manera lenta y gradual, la hemiplegia flácida se hace espástica y se pueden reconocer los siguientes signos: hemiplegia del lado paralizado con hipertonía muscular que puede llegar a la contractura. Los rasgos faciales no se encuentran tan distorsionados como en caso anterior. Actitud en flexión del miembro superior con leve flexión del brazo, flexión del antebrazo sobre el brazo con ligera pronación y dedos flexionados sobre la palma aprisionando el pulgar entre los restantes. Parálisis predominante en los músculos de funciones más diferenciadas como lo de las manos. A nivel de los miembros inferiores se observará una actitud en extensión por predominio de la contractura de los extensores sobre los flexores y con el miembro recto en cierto grado de aducción y con rotación interna del pie, actitud esta que posibilita el apoyo y la marcha. Observarás la marcha guadañante o hemipléjica que ya conoces de los estudios de Clínica 1. Hay hiperreflexia profunda en el lado paralizado, arreflexia superficial en el lado paralizado con ausencia de reflejos cutáneos abdominales y cremasteriano.
Además se encontrará el signo de Babinski en el lado paralizado con los sucedáneos. Aparece clonus del pie y de la rótula. Y puedes observar atrofias musculares tardías que predominan en el hombro, la mano y la región glútea del lado de la parálisis. De aquí la importancia de la rehabilitación precoz de estos pacientes desde sus estadios iniciales. Las hemiplegias larvadas son aquellas en que no se encuentra un cuadro clínico manifiesto como las anteriores, y solo la descubrirás con la realización de las maniobras que ya fueron estudiadas durante el examen físico del sistema nervioso, y son estas: la maniobra de Barré y Mengasine, la maniobra de separación de los dedos de Barré, que debe revisar para su mejor comprensión en su libro de texto. Cuando se ha reconocido la existencia del síndrome piramidal, se hace preciso efectuar el diagnóstico topográfico de la lesión, para lo cual se reconocen dos tipos de hemiplegia, la directa y las alternas. La directa, en la que todas las áreas paralizadas se encuentran en la misma mitad del cuerpo, y habitualmente la lesión se encuentra en uno de los hemisferios cerebrales, afectando la vía piramidal antes de su decusación y por lo tanto comprometiendo los territorios facial, braquial y crural del lado opuesto. En las hemiplegias alternas existen áreas paralizadas en ambos hemicuerpos. La lesión, que se encuentra a cierta altura del tallo cerebral, genera el compromiso homolateral de las fibras ya decusadas de uno o más nervios craneales después de su núcleo de origen, y además de la vía piramidal antes de su decusación vulvar. Por lo tanto, existen parálisis periférica de uno o más nervios craneales del lado de la lesión, con hemiplegia en el lado opuesto. Las hemiplegias directas pueden estar localizadas en las siguientes regiones: cortical o subcortical. La hemiplegia cortical, la lesión interesará a la corteza cerebral en el área motora. Si el daño es focal, puede existir solo monoplegia braquial o crural. El cuadro puede ser precedido por epilepsia jacksoniana y asociarse con déficit intelectual. Si la lesión es el hemisferio dominante, aparecerá además afasia motriz, apraxia, asterognosia y agrafestesia. Si la hemiplegia es subcortical, la lesión se encuentra en el centro oval antes de que la vía piramidal alcance la cápsula interna y acompañada de un cuadro similar al anterior, pero sin convulsiones. La hemiplegia capsular es la más frecuente y en ella la lesión compromete la vía piramidal cuando ésta se halla reunida en un pequeño territorio a nivel de la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna, con lo cual la parálisis contralateral es completa y se corresponde con la descripción que hemos realizado anteriormente. La hemiplegia talámica deben revisarla en su libro de texto. Las hemiplegias alternas están constituidas por parálisis de uno o más pares craneales del lado de la lesión y hemiplegia del lado opuesto de la lesión, pudiendo estar afectadas otras estructuras del tallo que producirán síndromes clínicos complejos. Estas hemiplegias se dividen según la altura de la lesión en pedunculares, protuberanciales y vulvares, que a su vez comprenden diferentes síndromes que debes revisar en tu estudio independiente por tu libro de texto. Cuando el síndrome motor afecta dos regiones simétricas del cuerpo, como los miembros inferiores, se dice que estamos en presencia de un síndrome parapléjico. Cuando la afección no es total, se habla de paraparesia. Esta puede aparecer de forma brusca o en forma lenta, lo que debe ser precisado a través del interrogatorio, porque es un dato importante para precisar su localización y causa. Existen clínicamente dos formas principales de paraplegia: la flácida y la espástica, que tienen síntomas, mecanismos de producción y causas diferentes, aunque también se describe la flacoespástica, en la que no hay hipertonía muscular, pero encontramos signo de Babinski e hiperreflexia. La paraplegia flácida se produce por lesión en la segunda neurona motora, que recordarán se encuentra a nivel del asta anterior de la médula espinal,
Los demás mecanismos por los que se produce el cuadro clínico de esta entidad debe revisarlo en su libro de texto. El diagnóstico positivo de este tipo de paraplegia se caracteriza por impotencia funcional y pérdida de la fuerza muscular. A veces la marcha es imposible, pero cuando se logra puede ser en este pez o casi normal, sobre todo si se trata de una paraparesia. Existe hipotonía muscular con músculos blandos y los movimientos se realizan sin resistencia. Puede haber amiotrofia, no existe arreflexia o hiporreflexia, no hay signo de Babinski. Las principales causas que producen este tipo de paraplegia son las polineuritis de diversas causas, la polineuroradiculitis de Guillain-Barré, la poliomielitis anterior aguda y la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. La paraplegia espástica se produce por lesión de la vía piramidal a nivel de la médula espinal. Por lo tanto, a diferencia de las flácidas, la neurona motora que se afecta es la superior o primera neurona. Por lo tanto, como en toda lesión de esta vía, existirá hipertonía, hiperreflexia, clonus y la existencia del signo de Babinski. La paraplegia flacoespástica es también producida por lesión de esta primera neurona motora, en la cual existe una inhibición de la segunda neurona, relacionada con la forma súbita de aparición de la compresión o lesión medular. Por lo tanto, los tipos de paraplegia relacionados con una lesión medular estarán en dependencia con la intensidad de la lesión espinal y la rapidez con que se produce esta. De ahí la importancia del interrogatorio en estos casos. El cuadro clínico de las parálisis espásticas se caracteriza por la presencia de parálisis motora, hipertonía, hiperreflexia, clonus y signo de Babinski. Los trastornos tróficos son escasos, excepto si el tiempo de evolución es muy largo. Este tipo de paraplegia puede adoptar dos formas clínicas, en extensión y en flexión, la que debe ser revisada en su libro de texto. Las causas más frecuentes de este tipo de paraplegia son las que se producen por compresión medular lenta, como se observa en el cáncer vertebral, tumores medulares y en el mal de Pot, y las que se observan en las mielopatías en el curso de esclerosis múltiple, anemia perniciosa, paraplegia espinal espasmódica y siringomielia. Por último nos referiremos a la otra forma de paraplegia ya mencionada, la flacoespástica, la que se produce cuando la compresión medular es súbita. Se caracterizará por una paraplegia total, todo movimiento es imposible por debajo del límite de la sección y existirá anestesia total y flacidez. Además, encontrarás arreflexia, signo de Babinski y trastornos esfinterianos marcados, trastornos tróficos que son muy intensos y se acompañan de las llamadas úlceras de decúbito o escaras. Las causas más frecuentes de este tipo de paraplegia son sección medular completa, shock medular traumático, compresión medular aguda o subaguda no traumática y la mielitis transversa aguda. A modo de resumen, te mostramos en pantalla las características diferenciales entre las paraplegias flácidas y espásticas. Esta puedes profundizarla en tu libro de texto. Los síndromes motores hasta el momento abordados son reconocidos clínicamente por el médico general, pero para su confirmación etiológica y topográfica se hace necesario la indicación de estudios imagenológicos como los que estudiaste en la actividad anterior, entre los que se encuentran la tomografía axial computarizada, la angiotac, la resonancia magnética y la arteriografía. Otro examen de que se dispone en la práctica médica diaria que contribuye a precisar la etiología hemorrágica o no de los síndromes motores es el estudio del líquido cefalorraquídeo a través de la punción lumbar. Otras evidencias analíticas
no son específicas de estos síndromes, pero guardan relación con los factores de riesgo que pueden tener estos pacientes. Las vías motoras extrapiramidales abarcan todos los tractos motores somáticos excepto el corticoespinal y corticonuclear. Los impulsos que conducen siguen circuitos complejos polisinápticos que incluyen a la corteza motora, los ganglios basales, el tálamo, el cerebelo, la formación reticular y los núcleos del tronco encefálico. Otro de los síndromes motores que estudiaremos en la actividad de hoy es el síndrome parkinsoniano. En este, a diferencia de los abordados anteriormente, la lesión no radica en la vía motora voluntaria o piramidal, sino en la vía motora involuntaria o extrapiramidal. ¿Qué es el síndrome parkinsoniano? Es un síndrome extrapiramidal que se caracteriza por 4 signos cardinales: el temblor de reposo, la bradicinesia, la rigidez muscular y la inestabilidad postural. La sindromogénesis de los principales síntomas de este síndrome, como son la rigidez muscular, la bradicinesia y el temblor de reposo, deben ser revisados en su libro de texto. Las alteraciones típicas de este síndrome ya fueron mencionadas anteriormente, por lo que sus características semiográficas más distintivas deben revisarlas en su libro de texto, haciendo énfasis en las características del temblor, de la rigidez y de la marcha. En cuanto a la etiología de este síndrome, es prudente recordar que existe la enfermedad de Parkinson propiamente dicha y los síndromes parkinsonianos, dentro de los que se encuentran el parkinsonismo postencefálico o paraencefalítico de origen infeccioso con predominio en personas jóvenes, el parkinsonismo de origen vascular donde predominan manifestaciones piramidales y extrapiramidales, el parkinsonismo iatrogénico que se observa por el uso de psicofármacos, el parkinsonismo tóxico que se asocia al dióxido de carbono y al manganeso, y el parkinsonismo que aparece en el curso de tumores. Además, se señala por algunos autores el parkinsonismo que aparece después de traumatismos cráneoencefálicos. En las evidencias imagenológicas de utilidad en el estudio de los síndromes parkinsonianos, en un pequeño por ciento de los casos se evidencian calcificaciones de los núcleos de la base en la resonancia magnética y en la tomografía axial computarizada. En la historia universal existen grandes figuras como Juana de Arco, Julio César, Napoleón Bonaparte y los escritores Fyodor Dostoyevsky y Gustavo Flaubert, que sufrieron síndromes convulsivos, los cuales forman parte de los síndromes motores y que pasaremos a estudiar en estos momentos. El síndrome convulsivo es el conjunto de manifestaciones clínicas que tienen como elemento central un tipo de movimiento involuntario denominado convulsión, las cuales son sacudidas bruscas y rítmicas de grandes grupos musculares. Las convulsiones se presentan súbitamente, se acompañan a menudo de pérdida del conocimiento y su final es más o menos rápido. Los síndromes convulsivos ocurren siempre por descargas neuronales hipersincrónicas, muy rápidas y de gran voltaje, que pueden afectar a un grupo neuronal o a toda la corteza cerebral. Los aspectos generales de la sindromogénesis deben revisarlos en su libro de texto. Aunque existen numerosas clasificaciones en el terreno clínico y en el electroencefalográfico, se distinguen los siguientes tipos de síndrome convulsivo: las crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas o de gran mal, las crisis convulsivas parciales, focal, motora o jacksoniana, el estado de mal epiléptico y las crisis tónicas.
Las crisis convulsivas tónico-clónicas son las más frecuentes en la práctica médica diaria y en ella se describen 4 períodos. El período precrítico o prodrómico, que se caracteriza por el que el paciente, horas antes de la crisis, refiere un malestar indefinido, a veces dolor de cabeza, irritabilidad, apatía, cansancio, sueño intranquilo, entre otros. El período crítico o comienzo de la crisis puede comenzar de 2 maneras. La primera de ellas, en la cual el paciente pierde de manera súbita el conocimiento, cae al piso y comienza de inmediato la crisis convulsiva. El período convulsivo de la crisis se caracteriza por la caída del paciente al piso de manera súbita y no lentamente, lo que explica los accidentes que los enfermos suelen sufrir y que dependerán del lugar donde ocurra, las circunstancias en que lo sorprenda, la profesión y entre otras. Este periodo tiene 2 fases distintivas. La fase tónica, en la cual el paciente se encuentra en el suelo con la cabeza hacia atrás y los miembros en extensión, las mandíbulas apretadas, los ojos fijos, el tronco en opistótonos, los dedos flexionados y la musculatura respiratoria totalmente paralizada en expiración. A veces hay un grito inicial por la súbita expiración. Esta fase dura de 10 a 30 segundos y al finalizar la misma, el paciente está cianótico. Durante la fase clónica o tónico-clónica, en el paciente se suceden movimientos alternantes de flexión y extensión en los miembros superiores e inferiores, que alcanza la musculatura de la cara, lo que le brinda a la misma un aspecto impresionante, lo que produce mordeduras de la lengua, los ojos ruedan en las órbitas, los músculos respiratorios ceden en su contracción y desaparece la cianosis. Además, hay síntomas neurovegetativos como la cialorrea, aumento de las secreciones del árbol respiratorio, hipertensión arterial, taquicardia, midriasis, micción involuntaria y más raramente eyaculación o defecación. El período posictal o poscrítico se caracteriza porque el enfermo queda abatido, con gran somnolencia y cuando se despierta muchas veces tiene cefalea y dolores musculares, así como cierto grado de confusión. Hay un hecho capital y es que el paciente no recuerda nada de su crisis. Las crisis convulsivas parciales o jacksonianas es un tipo de crisis convulsiva tónico-clónica que tiene 2 caracteres esenciales. Primeramente, se encuentra limitada a una mitad del cuerpo. Y en segundo lugar, no se acompaña de pérdida del conocimiento. La descripción detallada de este tipo de crisis debes revisarla en tu libro de texto. El estado de mal epiléptico se producirá cuando las crisis convulsivas de gran mal se repiten tan cercanas unas entre otras que el enfermo no llega a recuperar la conciencia, el cual es una complicación grave que puede terminar en la muerte. Los principales estudios complementarios que se deben indicar en un paciente con síndrome convulsivo son los exámenes de laboratorio clínico generales indispensables como el hemograma y la glicemia, entre otros. Las radiografías de cráneo simples o contrastadas o especiales. Y el electroencefalograma para determinar la existencia de un foco, su localización y generalmente el tipo de epilepsia según las características de las ondas. La etiología de los síndromes convulsivos pueden obedecer a 4 grandes causas. Las debidas a lesiones groseras, evolutivas del encéfalo y sus cubiertas. En los trastornos humorales que de alguna manera afectan la composición de la sangre que nutre el cerebro.
en las lesiones mínimas corticales de carácter residual y las crisis de causas desconocidas. Dentro de las causas más frecuentes en el primer grupo se encuentran los tumores cerebrales, los hematomas a cualquier nivel, la embolia cerebral, el edema cerebral, las meningoencefalitis, las hemorragias subaracnoideas y las metástasis cerebrales. En el segundo grupo, las causas más frecuentes son la hipoglicemia, la hipocalcemia, la hiponatremia y el coma urémico, entre otros. En el tercer grupo se destacan la anoxia y trauma perinatal, así como las cicatrices postraumáticas y las secuelas de accidentes vasculares encefálicos. Y por último, donde pueden encontrarse afecciones congénitas y las llamada epilepsia esencial. Es necesario destacar que en los niños existe una causa frecuente de convulsión que es conocida con el nombre de convulsión febril, cuyas características abordaremos en las asignaturas subsecuentes. Como deben recordar de sus estudios de morfofisiología 2, el cerebelo sigue al cerebro en tamaño y ocupa la parte inferior y posterior de la cavidad craneal. Como pueden observar, tanto en su vista superior como en la inferior, el cerebelo semeja a una mariposa, con una zona central angosta denominada vermis y las alas o lóbulos laterales denominadas hemisferios cerebelosos. Una vez recordados los principales aspectos morfológicos del cerebelo, deben además reconocer las principales funciones de este, entre las que se encuentran el mantenimiento del equilibrio y la postura, la función predictiva y amortiguadora, el control de los movimientos balísticos, la interpretación de las relaciones temporoespaciales, el control del tono muscular, la adquisición de conocimientos. Cuando estas funciones del cerebelo, por determinadas causas, no se efectúan correctamente, se produce el síndrome cerebeloso que pasaremos a estudiar. El síndrome cerebeloso es el conjunto de síntomas y signos causados por diversas lesiones o trastornos que afectan al cerebelo o sus vías. Dentro del cuadro clínico de este síndrome se destacan los siguientes síntomas y signos. La ataxia cerebelosa, la cual constituye el trastorno capital del síndrome y es tanto estática como dinámica. En la postura de firme se comprueban oscilaciones amplias y continuas del tronco que se acompañan de tambaleo, aunque el signo de Romberg es negativo. Durante la marcha se comprueba la marcha cerebelosa, que ya estudiaron en las alteraciones del examen físico general, pero que deben revisarla nuevamente en su libro de texto. Otros síntomas son la dismetría, la cual consiste en que el movimiento, aún el más elemental, es exagerado, fuera de medida. La sinergia, la cual significa que los movimientos complejos no están coordinados en el tiempo, por lo que se descomponen como se observa en la imagen que te mostramos. Y la adiadococinesia, en la cual los movimientos sucesivos como la supinación y la pronación de las manos no puede ser realizada con rapidez. Otros signos que se observan en el síndrome cerebeloso son la discronometría, que consiste en el retardo en el comienzo y en el final de los movimientos, el temblor, que es amplio y de carácter intencional, y la hipotonía, que se comprueba por el aumento de la motilidad pasiva, como se demuestra con la realización de la prueba de John Stewart o del rebote que mostramos en la imagen, la que deben revisar en su libro de texto. Otras manifestaciones clínicas incluyen los trastornos del lenguaje caracterizados por palabras monótonas, carecen de modulación y la voz es escandida y explosiva, y el nistagmo, que no es frecuente y aparece cuando se afecta el arquicerebelo. Las causas más frecuentes que originan este síndrome son
los síndromes vasculares, como se observa en la hemorragia y el infarto cerebeloso, en los síndromes tumorales que afectan el cerebelo y los aneurismas que comprimen el tercer par, las afecciones heredodegenerativas como el síndrome de Friedreich y la heredoataxia cerebelosa de Pierre-Marie, en las enfermedades desmielinizantes, en los procesos infecciosos como en los abscesos y el tuberculoma, y otras causas menos frecuentes como la intoxicación por manganeso, la intoxicación por mercuriales orgánicos y la toxicidad reversible por difenilidantoína, alcohol, mixedema y esclerosis en placa. Una vez concluida la actividad orientadora de hoy, llegamos a las siguientes conclusiones. El conocimiento del médico general de los principales aspectos morfofuncionales de las vías motoras permiten la realización del diagnóstico topográfico del sitio donde asienta la lesión que produce los síndromes motores. Los síndromes motores constituyen causas frecuentes de morbilidad en la práctica médica diaria y su correcta y rápida identificación posibilitan la rehabilitación precoz del paciente. En los síndromes motores hemiplégicos se presentan manifestaciones semiológicas distintivas en la hemiplegia con el paciente en coma, en la fase flácida y en la espástica. Los síndromes parapléjicos se producen por lesiones medulares que pueden asentar en la primera neurona motora, produciéndose una paraplejía espástica, y por lesiones en la segunda neurona motora, originando una paraplejía flácida. El síndrome parkinsoniano denota lesión del sistema extrapiramidal y se caracteriza clínicamente por hipocinesia, rigidez y temblor. El síndrome convulsivo no es sinónimo de epilepsia, aunque esta es una de sus principales causas y constituye, sin dudas, una urgencia médica de gran preocupación para los familiares y los médicos. Los síndromes estudiados en la actividad orientadora de hoy son frecuentes en la práctica médica diaria, presentando características clínicas distintivas que deben ser identificados por el médico general. Durante la próxima actividad orientadora se abordarán síndromes que pueden ser formas evolutivas o de presentación de los estudiados durante la actividad de hoy, como son el síndrome comatoso y el de hipertensión endocraniana, y el síndrome meningio de aparición frecuente en niños y adolescentes. Todos ellos suelen determinar urgencias médicas importantes y que provocan alarmas en el paciente y sus familiares.